inglés y ruso. En Global Radio encontrarán programas de tecnología, finanzas y tendencias, y a esta hora les habla José Antonio Bonet. Soy moderador para el programa de TechStorm, un espacio dedicado a la tecnología y donde siempre encontrarán información de primer nivel. Cada lunes en este mismo horario estaremos acompañados por expertos de diferentes campos de la tecnología y discutiremos acerca de temas de interés, analizaremos noticias y abriremos debates sobre temas polémicos en diferentes campos. Para nuestros oyentes que nos acompañan por primera vez, recuerden que estamos en un espacio libre de participación, así que si tienen alguna pregunta o quisieran participar, no lo duden y simplemente participen levantando la mano y ahí los escucharemos. Hoy tenemos un programa muy especial para los amantes del fútbol y el deporte. Estaremos hablando acerca del desarrollo de tecnologías en el deporte y en el fútbol, y por supuesto vamos a hablar sobre las polémicas detrás del VAR. Hoy nos acompaña Byron Sagastume de Guatemala. Él es director técnico de fútbol profesional, tiene un máster en dirección de fútbol, capacitación y desarrollo del talento deportivo, y ha tenido la oportunidad de formarse en la Academia del Real Madrid. Bueno, Byron, muchas gracias por venir, de verdad un saludo afectivo, y antes de comenzar la pregunta obligada, ¿qué tal le pareció la definición de la Liga Española? ¿Qué tal, José Antonio? Muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectivo para todos los oyentes de Global Radio. Bueno, la Liga Española siempre se ha caracterizado por ser muy interesante, muy intensa, y aunque habitualmente nos había mantenido con la expectativa de que habían dos clubes que habitualmente eran los que siempre estaban ahí peleando los primeros puestos, pues esta liga fue más intensa, ¿no? Más interesante, teniendo participación no solo del Atlético de Madrid, que resultó ganador, sino hasta bastante avanzada la competencia, con posibilidades del Sevilla, que pues ha tenido su récord histórico en puntuación. Hoy lo manifestaba Monchi, 77 puntos son algo que vale la pena, por supuesto, remarcar en un club como el Sevilla, que por cierto utiliza mucho la información tecnológica para poder desarrollar todos sus procesos de dirección deportiva. Interesante la liga. Para ser muy breve en la respuesta, me parece que es un justo y merecido triunfo obtenido por el Atlético de Madrid, a todo el trabajo que ha desarrollado Simeone, a todo el esfuerzo que ha hecho la junta directiva, los jugadores y a esa afición que siempre los ha estado alentando y que hoy merecen, después de varios años, poder disfrutar. Sí, eso es un tema que los entrenadores tienen que empezar a mirar, sobre todo las nuevas técnicas y los nuevos comportamientos que se están dando, ¿no? Y bueno, una primera pregunta para comenzar, porque vamos a hablar sobre tecnología en el deporte. Y usted, siendo director técnico, siempre hemos pensado, bueno, ¿cuáles son esos cambios que usted ha notado a lo largo de los años que le han generado al fútbol de una manera, no sé, exponencial, donde usted ve un cambio notorio gracias a la tecnología? Bueno, de hecho el fútbol se ha mantenido en constante evolución desde tiempos bastante remotos, desde la época de los años 50, cuando empieza la evolución en los sistemas de juego. También viene acompañada de evoluciones tecnológicas, el calzado, los balones. Año con año vemos novedosas ilustraciones en el tema deportivo. El uso de la tecnología ya aplicada Hola. ha sido muy relevante. Sí, continúa, perdón. Porque, como mencionó ya antes, el fútbol se ha mantenido en constante evolución. Sí hay cosas que han sido llamativas, ¿verdad? El uso del VAR en la actualidad ha venido a romper un paradigma que durante muchos años se ha visto presente. El pensar en que la esencia del fútbol era esa situación de ser impredecible. Sí. Y claro, el VAR es un tema que tendremos que... Disculpa, el VAR es un tema que tendremos que tocar, y por supuesto que la tecnología está evolucionando increíblemente y está aportándole muchas facultades a los entrenadores y a los jugadores para evaluar su desempeño y desarrollo futbolístico a lo largo de los años. Entonces, desde el punto de vista técnico, la pregunta es: ¿cómo se están analizando los partidos de fútbol y qué herramientas tecnológicas se están utilizando en la actualidad? Día de hoy el uso de la tecnología es sumamente importante en el fútbol, desde tecnologías muy básicas como el simple hecho de tener edición de video de un juego,
y poder analizar los comportamientos del rival, hasta tener posibilidades ya de tener bases de datos muy amplias, donde nos permiten encontrar cuál es el desarrollo futbolístico y técnico-táctico que no solo un jugador, sino un equipo, el rival, hacer scouting. A día de hoy es mucho el uso tecnológico que se está dando para poder favorecer los rendimientos y las estructuras deportivas. Me parece a mí que un equipo de fútbol profesional de las primeras ligas, de las ligas más importantes, que no esté contando a día de hoy con tecnología, difícilmente podrá ser competitivo. El análisis del rival, el análisis del propio equipo, las bases de datos, herramientas tecnológicas que nos permiten predecir de alguna forma cuestiones de salud, cuestiones de rendimiento, tanto de equipo propio como rival, son un valor muy importante para el fútbol actual. Byron, disculpa, te interrumpo un momento, ¿nos puedes ayudar hablando un poco más fuerte para nuestro programa? Estamos experimentando un poco de dificultades y me están explicando que no se oye muy bien el audio, entonces para que por favor cuando hables y puedes hablar con un tono un poco más alto para que te pueda captar mejor la respuesta. Con mucho gusto. De hecho, voy a intentar movilizarme para estar en un lugar donde pueda tener mejor señal también y mejor. Gracias. Perfecto. Bueno, y nada, continuando ahí con esa parte sobre el tema tecnológico, quisiéramos saber, bueno, en los últimos años se ha hablado mucho sobre la moda en el deporte y analizándolo desde el punto de vista tecnológico, entendemos que más allá de ser una prenda de vestir, los uniformes se están convirtiendo también en una herramienta. Creo que ya se escucha bien. Sí, parece que tuvimos un retraso y bueno, en todo caso, bueno, continuemos con el programa. Te estaba preguntando acerca de los avances tecnológicos, entonces queríamos saber, en los últimos años se ha hablado mucho sobre la moda en el deporte, pero analizándolo desde el punto de vista tecnológico, entendemos que más allá de ser una prenda de vestir, los uniformes se están convirtiendo en herramientas que están llevando a los deportistas a lograr diferentes marcas, ¿no? Entonces, para usted la pregunta es, ¿cuál es el rol de la ropa deportiva y cuáles han sido los avances en tecnología que han permitido que los deportistas de alto rendimiento puedan alcanzar nuevas marcas? Bueno, en el caso del fútbol, donde no nos enfocamos tanto en las marcas, sino en el rendimiento deportivo, la principal tendencia tecnológica se ha utilizado, como mencionaba hace un momento, en el calzado. Sí, también se cuenta con algunos aditamentos vinculados con la ropa que nos permiten, por ejemplo, medir distancias, medir acciones, tener información muy precisa que facilita el control del entrenamiento deportivo, el control de la carga, y con ello podemos garantizar que un futbolista tenga pues, una vida deportiva más longeva. Anteriormente había mucha dificultad para determinar situaciones relacionadas con lesiones deportivas, con posibilidades de prepararse, digamos, para saber que un deportista merecía un tiempo de recuperación, merecía un descanso, y a día de hoy con la indumentaria, con esta tecnología que se está aplicando, podemos darnos cuenta de cuáles son los momentos importantes para poder disminuir la carga, para poder darle algún tipo de descanso, sabiendo cuántos kilómetros recorre, cuántos kilómetros de esos recorridos involucran actividad de máxima intensidad, cuáles son sus esfuerzos más grandes, y entonces de cierta manera nos permite tener un control más exigente sobre lo que es el entrenamiento y por lo tanto poder favorecer la vida del deportista. El calzado es algo que se ha modificado mucho en el fútbol. Es un calzado que actualmente se hace a medida. Cada deportista puede tener la posibilidad de usar una prenda que se ajusta a sus necesidades, a sus condiciones, a sus características atléticas, deportivas. Pueden tener algún chip para poder medir el impacto de la carrera. No solo cuánto desplazamiento tiene, sino cuánto de ese desplazamiento se convierte en una carga física que al final afecta el rendimiento del jugador. Y en otras disciplinas deportivas sí hay algunas variantes tecnológicas que traen beneficios de marca. Digamos, en atletismo, por ejemplo, se utilizan trajes especializados que tienen menor frenado al viento, que eso facilita un poco
la velocidad de los deportistas. En la natación también se utilizan algunos trajes que favorecen el desplazamiento en el agua. En fin, la tecnología está avanzando de una manera muy acelerada en el ámbito del deporte y cada disciplina pues está teniendo beneficios. En el fútbol también a día de hoy la mayoría de prendas son de dry fit, un secado rápido, son esas prendas que no generan un peso con la sudoración del atleta y por lo tanto no está el atleta recibiendo una carga adicional en su actividad deportiva. Anteriormente pues las prendas eran de una tela muy simple y terminaba el jugador disputando un encuentro de fútbol con una libra por lo menos o medio kilo de peso adicional durante los 45 minutos producto de la sudoración. La cuestión que a día de hoy ya no se ve y eso pues en cierta medida favorece la disposición del deportista. Claro, y eso es un tema que para todos los futbolistas hoy en día es un dolor de cabeza y he visto que cuando los jugadores tienden a sudar, ellos también están generando peso dentro de su indumentaria. Entonces, la pregunta ahí vendría siendo, ¿cuál es esa tecnología que está utilizando hoy en día en la ropa para que esa sudorización pueda, digamos, escurrirse o pasarse para que el jugador no resienta su peso al utilizar estas prendas? Bueno, lo que se está utilizando en la actualidad es la tecnología Dry Fit que permite un secado rápido. La tela es una tela con microestructuras muy reducidas a diferencia de lo que era la tela clásica de algodón. Obviamente es todo con materiales sintéticos, pero ¿qué permite eso? Que primero la sudoración va a ser menor porque se va a absorber durante el mismo tiempo de actividad deportiva, por lo tanto va a pesar menos y eso constituye también una carga menor para el deportista. Otra de las cosas importantes es de que el grado de elasticidad que tienen estas prendas pues es óptimo y se adapta a la estructura física del atleta. Si te das cuenta, a día de hoy puedes observar que la mayoría de indumentaria que usan los futbolistas es en un corte más pegado al cuerpo, más no tan flojo como, no sé cómo podemos decirlo para que lo comprendan nuestra mayor cantidad de audiencia, no es una prenda que no se adecúa a la estructura corporal del deportista y que todo eso permite que no haya limitación al momento de correr, que si en dado caso recibe algún tipo de agarre por parte del rival pueda tener cierta flexibilidad y poder continuar desarrollando su actividad. Y sobre todo el tema de la sudoración, ¿verdad? Al final cuando se suda, pues se pierden sales minerales que constituyen un efecto negativo para el deportista. Y estas prendas lo que hacen es que favorecen también la disminución de la sudoración al competir. Por último, cuéntenos un poco acerca de su experiencia en Latinoamérica, es decir, ¿cuáles son las mayores diferencias que usted encuentra hoy en día entre Europa y Latinoamérica a nivel tecnológico? Bueno, evidentemente el tema de la tecnología también está acompañado de un tema de inversión. En Europa podemos encontrar estadios que tienen tecnología de última generación, cámaras disponibles en todo el circuito que rodea el terreno de juego y por lo tanto podemos tener una mayor valoración de lo que se está haciendo dentro de la cancha. Casi todos los equipos cuentan con GPS, cuentan con chips que miden desplazamientos, que miden todo el tipo de trabajo que realizan los jugadores. Se puede controlar un proceso de entrenamiento a través del videoanálisis, pueden tener análisis de jugadores oponentes, análisis del propio equipo, en clips muy reducidos, en clips más ampliados. Y eso requiere de una inversión. No podría decirte una cifra exacta, pero tú te puedes imaginar lo que conlleva poder instalar un promedio de 15, 16 cámaras alrededor de un estadio de fútbol que van a tener una grabación total durante todo el desempeño del juego y que toda esa información se está almacenando en un Big Data
que va a permitirle a los entrenadores poder controlar de una manera más precisa todo lo que se está desarrollando. Obviamente requiere de una inversión mayor. Esa es una de las diferencias latentes que existen entre Europa y América Latina. Ya hay muchos equipos en América Latina que están incorporando chalecos con GPS que los usan durante el entrenamiento, durante la práctica competitiva, y que eso de alguna manera se acerca a poder encontrar estas mediciones, estas valoraciones que te permiten desarrollar de mejor manera el proceso del entrenamiento y la competición. Si encontramos una diferencia, si me pides que te describa una diferencia, yo creo que es la inversión. En Europa se ha invertido mucho en tecnología en los estadios, se ha invertido mucho en tecnología en los centros deportivos. Los atletas pueden tener una recuperación mucho más eficaz, producto de que cuentan con maquinaria especializada para la recuperación, que son todos procesos tecnológicos. En los estadios hay muchísimo de tecnología también para la práctica deportiva, y acá en Latinoamérica pues somos países que estamos en una vía de desarrollo latente, pero todavía con algunas otras prioridades económicas que no permiten que la inversión de nuestros clubes sea tan elevada. Se está caminando en ello, se están haciendo algunos avances importantes. Creo yo que por ahí va la diferencia entre la posibilidad de inversión, que es mucho mayor en Europa que en América. Por supuesto. Y vamos a tener que hablar mucho sobre el tema del Big Data y el análisis de datos. Pero antes de eso, quisiera continuar pues haciendo una pequeña anécdota deportiva, porque, bueno, yo recuerdo hace unos años que tuve un viaje por Europa y estaba aprendiendo a esquiar en nieve, y en esos momentos, o sea, no sé si ha pasado, pero uno piensa que nada malo va a suceder, y de hecho no debería. Pero bueno, yo recuerdo que tuvimos en ese momento unas clases previas y nuestro instructor nos estaba enseñando muy bien cómo a girar y a frenar y andar en la nieve, y tuve como la mala suerte de que antes de lanzarme de la montaña, uno de mis esquís se enterró en la nieve y giré sobre mi mismo eje y bueno, me lesioné una rodilla. Entonces bueno, al cabo de unos minutos tuvieron que venir a socorrerme y traerme en un trineo hasta la enfermería, en donde me hicieron unas pruebas y unas fotografías de rayos X para identificar el grado de la lesión. Y al final me tuvieron que poner una férula para que no se moviera la rodilla, y anduve en muletas por los siguientes días allá en Europa antes de volver a Colombia. Eso fue terrible. Entonces, por supuesto, el peor momento fue cuando llegó la cuenta, porque como podrán imaginarse, la mala suerte que tuve, por supuesto, fue que no tenía un seguro. Entonces, en este momento, le digo a toda la audiencia que en So Easy Insurance es una gran opción para todos aquellos que están buscando hacer un viaje, o para quienes están pensando en estudiar en el exterior y necesitan un seguro internacional, e inclusive para quien quiera asegurar alguna de sus propiedades o negocios. Entonces, en So Easy Insurance te ayudará a ahorrarte dolores de cabeza, y ahí encontrarás hasta 5 líneas de negocio diferentes. Entre ellas encontrarás seguros para tu vehículo, propiedad, salud, estilo de vida, riesgos profesionales y otras modalidades. Tan solo tienes que escribirnos a cualquiera de nuestras cuentas de Global Radio en Facebook, Instagram, y te daremos un 10% de descuento en tu compra. Entonces, conéctate ya en www.soeasyinsurance.com.cy y dile adiós a los riesgos. Y bueno, tomo aire porque se viene algo un poco controversial. Vamos a empezar a hablar sobre el VAR. Y bueno, lo primero que todo, puede que haya quienes no hayan hablado, nunca hayan escuchado hablar sobre el VAR. Y este es un nuevo sistema tecnológico que se está implementando en el fútbol para revisar jugadas polémicas como el fuera de juego y los goles fantasmas. Entonces, la palabra VAR es de un acrónimo en inglés que significa Video Assistant Referee. Entonces, Byron, cuéntenos de su experiencia. ¿Es verdad que el VAR está acabando con las emociones del fútbol? ¿Es verdad que se está utilizando el VAR adecuadamente, o se está utilizando para beneficiar a algunos y perjudicar a otros? Y por último, ¿qué le hace falta al VAR para mejorar? Bueno, primero que todo, desde mi perspectiva, no creo que el VAR esté acabando con las emociones del juego, del fútbol. El fútbol es una disciplina deportiva que va más allá de lo que una tecnología puede generar o limitar. Me parece que el VAR es un elemento importante para el fútbol actual. Nos ayuda a generar mucha tranquilidad en la toma de decisiones. Bien implementado, ha sido una herramienta de mucha utilidad, y las emociones del juego lo brinda el juego mismo.
VAR es eso nada más, es una herramienta que va a favorecer el rendimiento y que va a favorecer el que sea más justo la toma de decisiones controversiales, toma de decisiones que el ojo humano no es capaz de observar, o incluso la toma de decisiones cuando las acciones son mal determinadas por un arbitraje o por cualquier elemento propio del juego. Para responderlo fácil, yo creo que el VAR ha sido una herramienta tecnológica de beneficio para el fútbol. Ahora bien, la pregunta que me hacía siguiente era si está siendo bien empleado. Creo que está en un proceso de aprendizaje, ha sido un proceso evolutivo constante que ha traído la industria del fútbol para poder primero implementarlo. No es fácil implementar un sistema como este en todas las ligas competitivas. Y bueno, obviamente estos procesos también requieren de un tiempo de aprendizaje, un tiempo de ensayo y error, y nos hemos ido dando cuenta que paulatinamente el VAR está siendo cada vez mejor utilizado. Me parece que el proceso de aprendizaje que los árbitros, los encargados de la sala VAR están llevando, está avanzando paso a paso, y creo que poco a poco irá teniendo una mejor utilización. Si me preguntas qué le hace falta, creo que le hace falta tener la interacción con el espectador. Me parece que una de las situaciones que podría el VAR tomar en consideración es, por ejemplo, lo que se hace en el rugby, donde el referee tiene un micro abierto, donde las personas que están en la transmisión pueden escuchar lo que se está diciendo y pueden aprender. Yo creo que toda la tecnología debe tener también un proceso pedagógico y debe de ayudarle a las personas a aprender lo que es la esencia del juego. Y una de las dificultades que tiene el fútbol es que muchas personas practican el fútbol pero no conocen su reglamento. Y algunas decisiones que para nosotros parecen inadecuadas están en reglamento y son correctas. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Se está evidenciando que una situación donde aparentemente para nosotros es penal o debe sancionarse de una manera, el reglamento nos está diciendo que no, y a través del VAR podemos aprender ese tipo de acciones. Creo que es importante que FIFA asuma esta posibilidad de generar audio, que las personas podamos desde fuera del evento en transmisión poder saber qué es lo que el árbitro comenta, no solo el árbitro de la cancha, sino también los árbitros que están fuera de cancha en la sala VAR, que son los primeros que toman la decisión, al menos la decisión inicial que va a determinar si sugieren al árbitro que detenga el juego, si sugieren al árbitro que sancione de una manera diferente, y que en determinado momento, si tampoco tienen ellos la estabilidad de poder definir qué es lo que debe sancionar, invitarle al árbitro a que vaya a la pantalla y observe él y tome la decisión. Al final él va a tener siempre la decisión de última mano, pero estos procesos deben de también incluir a la audiencia, ¿verdad? Para quitar todo tipo de expectativa y también estos malos pensamientos de que benefician a uno y perjudican a otros. Me parece que el fútbol debe de, como decimos nosotros por acá, cubrirse en salud, ¿verdad? Y como tú lo mencionabas con el tema del seguro, siempre es importante estar precavido, y bueno, una de las formas en que el VAR puede estar precavido para cualquier acontecimiento es la comunicación, la fluidez en la comunicación entre la sala VAR y el árbitro que está en el partido y con todos los espectadores nos van a permitir tener una mayor claridad de lo que se está marcando. Y si me preguntan a mí, Byron, ¿qué le podemos sumar al VAR? Súmale la comunicación, súmale la posibilidad de que la audiencia sepa qué es lo que el árbitro discute, qué es lo que el árbitro comenta y qué es lo que el árbitro al final decide y cuáles son las causas por las cuales decide. Y luego, como dice un árbitro amigo en España, lo más importante es el VAR de la honestidad. El día de mañana, cuando un jugador reciba una supuesta falta que él sepa que no merece ser marcada, pues no deberíamos de meternos a un uso tecnológico, sino simplemente levantarse y decirle al árbitro: no ha sido falta, puede seguir el juego. Eso nos llevaría a un mejor desarrollo de nuestra disciplina deportiva. Por supuesto, y el tema VAR siempre va a ser muy controversial desde donde se vea, ya sea por el caso de un equipo que se puede ver perjudicado
perjudicado o que se vea beneficiado por una decisión arbitral y que siempre va a generar polémica desde donde se vea. Entonces, el tercer bloque... Porque no estás de acuerdo cuando la decisión es en contra de tu equipo, pero no he escuchado todavía a alguien que diga estoy en desacuerdo del VAR porque ha beneficiado a mi equipo. Cuando el VAR beneficia al equipo propio, todos estamos de acuerdo, todos decimos, muy bien, ha sido una herramienta favorable, formidable, que ha traído beneficios para el fútbol. Pero cuando la decisión es contraria, ahí es donde se genera la polémica. Entonces yo creo que va un poco de madurez de parte de los aficionados en saber que en algunas ocasiones las decisiones del VAR serán en contra de nuestro equipo, producto de la misma decisión que se tome, y en otros momentos serán a favor, pero no es la herramienta la que es inadecuada. Es que al final sigue siendo la toma de decisiones de un humano, o de varios humanos en este caso, que son los que determinan, según la apreciación, según la situación, según cómo se vaya desarrollando el juego. Entonces, así es. Y bueno, el asunto. Yo creo que eso es un tema que pues podemos estar hablando durante muchos segundos. Bueno, en este tercer bloque vamos a continuar hablando acerca de actualidad y noticias más enfocadas a la tecnología en el fútbol, y en ese segmento he preparado unos apartados de unas noticias y quisiera entonces recibir pues su parte y su concepto y una opinión, pero antes de hacerlo pues queremos aprovechar esos minutos para acercarnos a nuestra audiencia para que participen si tienen alguna pregunta o quisieran hacer algún aporte a nuestra conversación. Entonces la primera noticia que tenemos la saco del diario de La Vanguardia de México, y en este artículo se habla acerca de la aprobación tomada por el Parlamento Europeo frente a una nueva normativa para proteger los órganos que dispongan de derechos de retransmisión de su contenido en páginas externas. Entonces, la normativa permite que la policía pueda rastrear dispositivos y computadores a través de direcciones IP y podría acarrear en multas o incluso en la cancelación de los dispositivos. Entonces, esto supone un golpe fuerte a la piratería y a las páginas web como Roja Directa o Ronaldo.7, que podrían estar contando sus días en este momento. Entonces, mi pregunta es, ¿usted piensa que ese tipo de medidas son suficientes para evitar la piratería del contenido en el fútbol? No, creo que son medidas importantes porque ayudarán a que disminuya la piratería, pero tenemos que tomar en cuenta que el proceso tecnológico siempre va a estar evolucionando, y hoy hay una sanción o una determinación sobre estas actividades ilícitas, pero el día de mañana van a seguir surgiendo. Al final hay personas que se dedican a esto, hay personas que quieren retransmitir, que quieren buscar de alguna manera llegar a alguna audiencia específica, que van en contra quizá del status quo de los grandes medios de comunicación, los grandes medios de difusión, y que buscan erradicar. Yo creo que también el proceso no debe ir solo en fiscalizar que no se puedan realizar estas transmisiones, sino también tener la posibilidad de ampliar las opciones. Para nosotros en América Latina es muy difícil, por ejemplo, acceder a información de otros países, y muchas veces por una cuestión de necesidad es que las personas caen en el uso de estas páginas o de estos sitios de retransmisión. Entonces también debería de pensar las empresas cómo llegar a otro tipo de audiencia, aquella audiencia que está quizá a mayor distancia y que no tiene los recursos como para poder comprar las transmisiones que en Europa obviamente tienen un precio diferente al que podría ser vendido en América. Así es. Bueno, una segunda noticia que tenemos viene del portal web de la estación de la FM de Colombia, que nos trae un artículo sobre la lectura de datos en tiempo real en el fútbol. Entonces, en esta noticia se habla de la experiencia del técnico del Red Bull Leipzig, que será el próximo técnico del Bayern Múnich, que se llama Julian Nagelsmann, y como él ha empezado a valorar las herramientas como el Big Data y cómo estas están sirviendo para analizar el rendimiento de sus jugadores y cómo se analiza el trayecto del balón, el desgaste físico, y con base en esto cómo se toman decisiones técnicas. Entonces, de acuerdo a su experiencia como director técnico, ¿usted cree que ese tipo de herramientas están dándole una ventaja competitiva a los equipos poderosos para disponer del Big Data y una desventaja a los equipos pequeños que no tienen ese equipo que pueda captar esa información y luego interpretarla? Sí, definitivamente sí, es una ventaja. Como siempre han existido ventajas para
para los que tienen la posibilidad de adquirir herramientas que le favorezcan. Te puedo comentar una experiencia que tuvimos nosotros acá en Guatemala en algún momento en el año 2018. Yo fungí como asesor de dirección deportiva y nuestra labor estaba enfocada a selecciones, tanto selección mayor como selecciones menores. Y una de las cosas que logramos implementar fue el uso del videoanálisis. Teníamos una herramienta, creo que no puedo decir marcas, pero teníamos una herramienta que nos permitía poder observar en una pantalla en el área técnica, que nosotros no formamos parte del cuerpo técnico, sino éramos dirección deportiva. Teníamos la posibilidad en una pantalla de observar toda la situación que se estaba dando dentro del campo. Y tú me dices, pero ¿de qué te sirve ver en una pantalla lo que puedes ver en tiempo real? Bueno, la diferencia que hay es que lo que estás viendo en esa pantalla incluye datos de desplazamiento, datos de velocidad, incluye datos incluso de rendimiento físico de los atletas. Entonces te permite tomar mejores decisiones. El uso del Big Data es una herramienta súper útil y si tienes la posibilidad de irla valorando en tiempo real, seguramente constituye una ventaja competitiva de primera mano para quien la posea. En el caso de Nagelsmann, no solo utiliza el Big Data en tiempo real, sino también lo utiliza para la preparación de sus entrenamientos y de sus partidos. O sea, eso obviamente, si tú tienes todas esas herramientas, puedes tener una ventaja con relación a quien no la tenga. Luego también podemos encontrar una situación interesante. ¿Qué tantos datos son los que realmente son útiles y qué tantos datos se consideran datos basura? El inconveniente acá es saber utilizar toda la información. Si tú percibes o recibes basura, al final analizas basura y son datos que pueden ser no eficaces, no eficientes y te harán tomar una decisión inadecuada. Debemos de ser muy perspicaces, digamos, en identificar qué es lo que realmente me sirve. A lo mejor no me sirve tanto saber cuántos kilómetros corrió un jugador en la cancha, sino qué disposición táctica hubo de ese desplazamiento dentro del terreno de juego. Tú te imaginas un jugador que dentro de tu sistema de juego, dentro de tu modelo de juego, esté orientado a tener mayores desplazamientos laterales por todo lo que es el eje lateral y longitudinal del campo, y de repente cuando observas el mapa de calor, es un jugador que ha generado mayor desplazamiento por la zona interior y que eso está ocasionando que la zona donde él debía estar ubicado sea una zona de riesgo para nosotros, pues no me importa si has recorrido 10 o 15 kilómetros, a lo mejor me importa más que esos kilómetros sean recorridos de una manera oportuna, adecuada. No sé si me hago entender con la explicación. Por supuesto que sí. Y bueno, y el tema de datos, por supuesto, es interesantísimo porque con base en ellos podemos tomar unas decisiones cada vez más acertadas y, como bien lo decías, los mapas de calor o la medición de los trayectos. Todo ese tipo de cosas sirven para tomar decisiones con base en el rendimiento del jugador y con base en el desgaste que pueda llegar a tener. Entonces, una tercera noticia... Antes de que pases a la tercera noticia, te puedo dar un dato importante. ¿Tú recuerdas el Leicester campeón de la Premier? Este año que el Leicester fue campeón de la Premier, introdujo un proceso de Big Data, de análisis de datos, a su estructura deportiva. ¿Y qué le permitió? Le permitió constituirse con el equipo que menos lesiones tuvo en todo el campeonato. Obviamente no tenía la calidad de jugadores o la cantidad de jugadores de primer nivel como otros equipos, pero mantuvo su propensión de jugadores disponibles durante un mayor tiempo. Con esto que encontramos, que el análisis adecuado de los datos permite obtener resultados deportivos. Hoy te podemos mencionar el caso de Marcelo Bielsa, quien en el Leeds United, un equipo que recientemente se ha incorporado a la Premier League, que no está llamado a ser un equipo de los primeros, haya tenido tan buen rendimiento con un reciente ascenso y se haya constituido en el equipo que más distancias recorrió, que mejores resultados físicos obtuvo en sprints, en saltos, en todo lo que puedas evaluar de distancia, y que fue el último equipo en toda la Premier en la variabilidad de jugadores. Es decir, que hacer bien los procesos de análisis también te permite que los jugadores tengan la mayor posibilidad de rendimiento deportivo. Sí, eso es interesantísimo. El caso del Leeds y el caso de Leicester es en serio de sacarse el sombrero, porque son equipos muy modestos que lograron
por medio de la estadística lograr un campeonato y un ascenso. Entonces, pues, por supuesto que el tema de datos y Big Data va a seguir impactando el fútbol en años siguientes y por supuesto que es un tema alucinante para ahora. Bueno, una última noticia que tenemos es una de la agencia EFE, y en ella se habla cómo la inteligencia artificial entra a desempeñar un rol fundamental en el análisis del deportista. Entonces, están produciendo unas espinilleras o protectores que actualmente están cargados de chips que, además de proteger contra los golpes, sirven para recoger hasta 50.000 datos en tiempo real. Entonces, estas espinilleras son más ligeras, son más resistentes y ayudan a recoger datos como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca o incluso la fuerza con la que el jugador patea el balón. Entonces, mi pregunta ¿es esta la solución que requieren los cazatalentos para encontrar a los mejores jugadores? ¿Y acaso podría pasar que estos datos eventualmente acaben con el talento? Porque una cosa es leer datos y otra cosa es el talento como innato que uno puede captar en un jugador. Entonces, puede ser que una lectura simple de datos pueda opacar el talento de un jugador. Entonces, para allá va mi pregunta. ¿Usted qué opina sobre eso? No, es una respuesta simple y corta de mi parte, no. El talento, como bien lo dices, es innato, y después la base innata del talento requiere de otros, desde mi perspectiva, 3 procesos más. El entorno de aprendizaje, que eso es lo que te va a ayudar a desarrollarte deportivamente. El siguiente elemento es las condiciones del proceso pedagógico que te brinde la opción de poder aprender lo que se te está orientando, desarrollarlo en el entorno y sumarlo a tus condiciones innatas que están relacionadas con la genética y con la capacidad individual de la persona. Y el cuarto elemento, que muchas veces ha sido menospreciado, el talento del entrenador, ¿verdad? Si tú pues cumples con los 4, seguramente tu capacidad de rendir en cuanto al talento va a ser superior a el simple hecho de que te midan datos a través de un artefacto, de un implemento deportivo. Obviamente son implementos que van a traer beneficios porque vas a poder ir avanzando de una mejor manera en el proceso de entrenamiento, vas a poder contabilizar los riesgos y minimizarlos, y te va a permitir poder desarrollar un proceso de entrenamiento con una mayor fiabilidad. Déjame contarte que dentro de mi formación de máster en la Escuela del Real Madrid, tuvimos la posibilidad de visitar escuelas holandesas, y algo que me pareció sumamente interesante ahora que mencionas todo lo que es la inteligencia artificial, es que un club como el AZ Alkmaar en Alkmaar, Holanda, utiliza ya desde hace algún tiempo, yo estuve en España en 2017, desde hace algún tiempo la inteligencia artificial. ¿Qué tenían ellos? Una sala de entrenamiento donde le colocaban una especie de lente como los lentes de esquí a los jugadores, y a través de esa cámara que estaba incorporada, ellos podían observar situaciones que habían pasado en otros encuentros deportivos. Entonces, ¿qué hacían? Le transmitían al atleta una situación de realidad virtual donde él no estaba compitiendo en esa situación en tiempo real, pero estaban simulando un entorno de aprendizaje. Entonces le preguntan a los jugadores qué decisión podría tomar de acuerdo a lo que está pasando. Y lo que están buscando es acercar al futbolista a la toma de decisiones sin necesidad del esfuerzo que podría dar el encontrar una situación similar a la que requieren aprender. Lo más importante, creemos nosotros, que sigue siendo la dinámica del juego. El juego es lo que te da el aprendizaje real. Pero si no puedes tener la dinámica del juego porque pues el juego es variable, el juego es muy diverso, pues a través de estos entornos de aprendizaje virtual puedes condicionar procesos específicos. No sé, vas a jugar una Champions y te toca defender al Barcelona, vas a defender a Leo Messi. Sabes que él puede ser impredecible. En una sesión de entrenamiento de 1 hora podrías estar teniendo 50 situaciones diferentes de entrenamiento que te permitan identificar cuáles son las opciones que él podría desarrollarte en el terreno de juego. Y luego está, obviamente, el talento innato, que es el que te va a permitir que durante la competición tú seas capaz de tomar la mejor decisión, pero has adquirido una base de datos a nivel
cerebral que te está trayendo todas estas experiencias. No puedes llevar a Messi a tu entrenamiento para poder controlar algunas situaciones prácticas con él. Pues entonces llévalo virtualmente, controlas todo lo que puede pasar y luego le estás generando un hábito motor al atleta a través de información que está siendo almacenada para luego tomar decisiones. Increíble. No, y además de todo este tema de tomas de decisiones y cómo se analizan a los jugadores y esos entrenamientos que finalmente terminan ayudando a formar una estrategia y tácticas cada vez más precisas para contrarrestar pues, los ataques de los demás equipos. También viene un tema que me ha llamado mucho la atención y tiene que ver con el uso de redes sociales, porque hace poco hemos podido ver en noticias que los jugadores en medio de sus festejos no solamente están transmitiendo a través de televisión, sino también a través de las redes sociales. Y aquí lo que vemos es que, bueno, un momento, tenemos acá una pregunta, entonces invitamos acá a nuestro invitado para que haga la pregunta. Hola, Felipe. Hola. Hola. Felipe. Hola, ¿me están oyendo? Sí, acá estamos oyendo, perfecto. Hola a todos. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la charla, está muy interesante. Precisamente que José estaba comentándolo ahorita de las redes sociales, quería preguntarles y tratar de entender un poco el caso que se vio, por ejemplo, en la transferencia de Messi, fallida por un burofax que llegó creo que a destiempo, o incluso lo mismo que se vio con el arquero del Manchester United, con De Gea, con uso de tecnologías que un poco se puede considerar retrógradas, y que unas transferencias de multimillonarias pues terminen siendo reducidas a nada por el uso de una mala tecnología. Entonces un poco quería entender cómo se dan ese tipo de casos, por qué, digamos, en el deporte, incluso en el contrato de alguien como Lionel Messi, no están pudiendo llevarse a cabo ese tipo de transferencias por ese uso de esas tecnologías, y cómo piensan que se puede implementar una nueva tecnología, o cómo ven el panorama del deporte en los próximos años para, digamos, evitar que este tipo de cosas pasen, precisamente apalancándome en lo que mencionaba ahorita José de las redes sociales, que sé que, por ejemplo, en el deporte WhatsApp es muy utilizado en las transferencias y en el mercado de transferencias. Entonces un poco quería saber cómo es la opinión de ustedes sobre el mercado de transferencias y cómo se puede optimizar con nuevas tecnologías. Gracias. Bueno, Byron, ahí tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Felipe, gusto saludarte, gracias por estar acá también con nosotros. Bueno, es importante y algo que tenemos que tomar en cuenta es que la tecnología ha evolucionado de una manera muy acelerada en los últimos años. Lo que antes nos costaba 50, 60 años evolucionarlo, hoy lo evolucionamos en 5 o 6 meses. Entonces, FIFA ha entendido eso y se ha puesto también de la mano en el proceso evolutivo tecnológico. A día de hoy, FIFA tiene una página web especializada en temas de derecho deportivo, donde ha favorecido todos aquellos procesos, a lo mejor no retrógrados, pero sí un poco limitantes que existían con el tema de los contratos, de todo lo que era la gestión deportiva como tal, en cuanto a estos asuntos de firmas de jugadores y de traspasos y de todo lo demás. ¿Qué se tenía establecido por legislación de FIFA? Que todos los contratos debían de comunicarse a través de los burofax, que era la herramienta tecnológica más eficiente de antaño, y que esto permitía que no hubiera un tipo de mal uso de los contratos deportivos, ¿verdad? A día de hoy, pues ya se están pudiendo realizar transferencias electrónicas, es decir, a través de un mail ya se puede aceptar una transferencia de un jugador, y ya no es necesario, digamos, que tengas un mensajero que salga en un vehículo, en una moto o en bicicleta. Incluso se han visto casos de gente que llega corriendo, deja el vehículo, o que llegaba corriendo porque dejaba el vehículo en una zona donde se encontraba con tráfico y de repente tenía que irse a velocidad para poder llegar a tiempo en el uso. A día de hoy ya eso ha cambiado.
ya puedes enviar un correo oficial, un correo institucional al otro club. Hay un intercambio de firma de documentos y posteriormente tienes un tiempo, un lapso en el cual los documentos oficiales, los documentos en físico y legal, se hacen respaldar todo el proceso. Estamos aprendiendo. Adicionalmente, disculpa, te interrumpo, Iron, porque adicionalmente yo también quisiera agregar que cuando uno habla de redes sociales también hay muchos riesgos, que por ejemplo he visto jugadores como Juan Román Riquelme y Franz Beckenbauer que siempre han criticado las redes sociales y a los jugadores de fútbol de hoy en día, porque en los camerinos se están sacando no sé, videos que a la larga terminan exponiendo sus vidas y haciendo que la gente entre a ver, no sé, por ejemplo los entrenamientos o cómo la gente va a apoyarlos, y ese tipo de interacción con los fans también se convierten en una especie de filtraciones para la prensa y que terminan perjudicando tanto al equipo como al jugador mismo. Entonces el entrenador me parece que tiene que tener ahí también una especie de fortaleza en la decisión de decirle a los jugadores que ese tipo de prácticas están prohibidas. Yo entiendo que un celular pues uno no puede necesariamente pues quitárselo como un niño chiquito, pero sí es un tema que se tiene que empezar a implementar para generar disciplina y responsabilidad en los valores de los jugadores. Entonces, yo creo eso. Son los momentos también en los cuales se hace uso de las redes sociales. Las redes sociales también, bien utilizadas, nos acercan a nuestra audiencia, nos acercan a nuestra afición. Y es importante que el jugador tome en cuenta que es posible, es necesario tener ese acercamiento con su afición, pero no cuando deja de ser un acercamiento y se convierte en un riesgo institucional. Yo recuerdo los últimos partidos de Totti en la Roma, festejando, tomándose una selfie con el público, cosas muy interesantes que te acercan a la audiencia. Recientemente la celebración de Luis Suárez al final del partido con el Atlético de Madrid, que se nota que está haciendo una videollamada con su familia, seguramente pues disfrutando de ese momento, ¿verdad? Son cosas que según el momento pueden ser viables, pero si de repente estás en una charla prepartido, en una comunicación donde estás hablando de táctica, donde estás hablando de cómo poder favorecer tu rendimiento para limitar el del rival, y tienes a un jugador que está con un teléfono, pues es un poco de sentido común también. El jugador, y sentido común y educación, el jugador tiene que saber que eso, más allá de beneficiarlo, pues va a perjudicar al plantel en general, y obviamente eso está establecido en los contratos. Hay contratos que te dicen que no puedes tener redes sociales tanto tiempo antes del partido ni tanto tiempo después de finalizado el encuentro, y obviamente también tienes que tener la libertad como ser humano, como persona, de que tienes la facilidad de no esperar un viaje de regreso a casa para comunicarte con tus seres queridos y trasladarles la emoción del triunfo. Justamente entendemos que es viable hacerlo, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, haciendo un poco ahí ese paralelo que teníamos entre la vida y el deporte, como vemos, todos sabemos que en la vida, como en el deporte, la salud siempre es lo primero, ¿no? Entonces, así que si estás pensando en iniciar un proyecto deportivo, recuerda que lo importante que es estar asegurado. Las lesiones pueden destrozar una carrera en un abrir y cerrar de ojos. Y es por eso que por medio de So Easy Insurance podrás asegurarte definitivamente ante cualquier riesgo. Recuerda, en So Easy Insurance podrás encontrar hasta 5 líneas de negocio diferentes. Entre estas, los seguros para tu vehículo, propiedad, salud y estilo de vida, riesgos profesionales y otras modalidades. Tan solo tienes que inscribirnos en nuestra cuenta en Global Radio y te daríamos el 10% de descuento en tu compra. Conéctate ya en www.soeasyinsurance.com.cy y dile adiós a los riesgos. Y volviendo un poco al tema de redes sociales, que nos quedan todavía unos cuantos minutos, Byron, ¿qué opinión le podemos dar a esa retransmisión que generan los aficionados de los partidos? Porque eso también es algo que se está dando de manera general, que es como el streaming, en donde pues si conectamos
la controversia anterior en la que se hablaba sobre el Parlamento Europeo cancelando las páginas web que están retransmitiendo, pero los mismos aficionados se encargan de ir, digamos, a un partido y hacer esa retransmisión, ¿cómo hacemos entonces para combatir ese problema de la piratería? No sé si debemos combatir eso, y no sé si eso debemos considerarlo como una piratería. Al final es poder trasladar como un espectador, quizá a nuestro círculo de influencia, las emociones que estamos viviendo. Obviamente, si ya estamos identificando que es una acción en la cual el objetivo principal es la búsqueda de beneficios económicos, pues obviamente a eso le tendríamos que poner atención, pero me parece que va a ser muy complejo el poder limitar ese tipo de retransmisiones. A día de hoy cualquier persona puede tener la facilidad de un teléfono celular y de transmitir, y bueno, mientras sea permitido, mientras sea legal poder acceder con un dispositivo móvil al estadio, creo que no va a ser muy difícil. Anteriormente, bueno, se tenían algunas situaciones como, digamos, el consumo de cigarrillos y ese tipo de cosas, y generaban dificultades al momento en que un encendedor, un mechero, podía ser lanzado a los campos, y después una cosa fue llevando a la otra. Ya no se puede consumir tabaco dentro de los estadios, y por lo tanto no te permiten ingresar un mechero que pueda convertirse en un proyectil. Pero un teléfono es un medio de comunicación y que es personal. Entonces sí es complejo el asunto de cómo lograr evitar que las retransmisiones que son personales, que no son institucionales como las páginas, puedan limitarse. Yo no podría arriesgarme a hacer una sugerencia sobre qué hacer en ese sentido. No se me ocurre realmente. Y sí, es un problema, pero también es una solución. Yo también lo veo de esa misma manera. Siento que no hay una respuesta clara ante la facilidad que tenemos con las redes sociales y con los celulares, que sirven como medios de comunicación para, pues, difundir nuestros contenidos de manera libre. Pero bueno, Byron, ya estamos un poco encima del tiempo. Entonces, lo primero pues es agradecerle a todos nuestros oyentes que una vez más pasaron acá a escucharnos y acompañarnos. Byron, bueno, pues queremos darle las gracias también a la distancia y por su aporte y su tiempo. Para los seguidores que quieran ponerse en contacto con él, síganos en sus redes sociales en @belargasagastume, en su página web también en www.belargasagastume.com, que ahí pues estamos seguros que podrán hablar con él y podrán tener cualquier tipo de discusión acerca de deporte y fútbol, que además de eso esperamos volver a tenerte acá por esos micrófonos nuevamente. Claro que sí, José, muchísimas gracias a ustedes, a Global Radio, por haberme girado la invitación, por permitirme poder acercarme a la audiencia. Un saludo a la distancia, un abrazo muy fraternal desde acá de América Latina, como lo sabemos hacer los latinoamericanos, ¿verdad? Y bueno, de enviarte todo nuestro aprecio hasta donde te encuentres, y pues estamos siempre dispuestos a generar comunicación. Todo lo que se relacione con el entorno deportivo es algo que nos apasiona. Creo que a todos los que nos vinculamos y nos involucramos a la actividad deportiva desde cualquier perspectiva, tanto en la práctica como en la dirección o gerencia, gestión, una de las cosas más importantes para nosotros es que el deporte sigue siendo nuestra pasión, y las tecnologías serán nuestras herramientas para poder ir manteniendo esa pasión viva. Un abrazo claro para que todos, sí. y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, mil gracias. Y bueno, y para quienes les gustó este programa, les informamos que la próxima semana estaremos ante un segundo capítulo del tema de tecnología en el deporte, y tendremos otros nuevos invitados que tendrán temas apasionantes por conversar. Muchas gracias a todos nuevamente por oírnos durante esta hora en nuestro programa de tecnología TechStorm, en nuestra emisora Global Radio. Y no olviden suscribirse en nuestras redes sociales en @Global Radio Official. Les habló José Antonio Bonet. Mucha suerte, sigan curiosos y sigan acompañando este proyecto. Hasta luego.